la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa, perdón, que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Y en esta oportunidad tenemos como invitado anunciado desde ayer al eh, economista Iván Merino, ex ministro de Energía y Minas, egresado de la Universidad del Pacífico. Y el tema de hoy que habíamos pactado el día de ayer, perdón, es las definiciones que se usan en las redes sociales, en la televisión, en la radio, sobre, ¿qué diríamos? Las posiciones que toman determinadas personalidades respecto a la política, las posiciones políticas. Hay un caos en el uso de los términos, ya uno no entiende qué quiere decir un personaje cuando pronuncia palabras como socialdemócratas, que lo he escuchado de Iván, caviares, comunistas, rojos, terroristas, DBA, es decir, una cosa impresionante que a mí francamente me deja bastante confundido, a pesar de que hago esfuerzos para comprender cuál es el tema. Bueno, sobre eso es lo que vamos a conversar hoy día con Iván. ¿Cómo estás, Iván? Y bueno, buenas noches a todos. Bueno, ese es el tema, pero primero, antes que nada, es ineludible tocar el tema de Vargas Llosa, porque efectivamente nosotros estábamos ayer conversando sobre política, la confrontación China con Estados Unidos y de repente eh, sale la noticia de la muerte de Vargas Llosa y eso ha causado pues una especie de terremoto en los medios de comunicación, ha cambiado todas las agendas. Y acá nosotros no podemos ponernos de lado, no podemos hacernos de lado, sino también, de todas maneras, hay que tratar. Pero ¿cómo lo vamos a tratar? En primer lugar, debo confesar un poquito mi pasado de lecturas. Yo creo, para comenzar, que uno es pues prisionero de su cultura, de su medio, ¿no? Y uno empieza a leer, bueno, lo que hay en casa, lo que hay en el entorno. En mi vida escolar, en Salpo, La Libertad, Otusco, cerca de Santiago de Chuco, obviamente nosotros, cerca de Santiago de Chuco, ojo, eh, nietos de gente que he conocido a César Vallejo, entonces obviamente pues nosotros escuchábamos hablar solo de Vargas Llosa, perdón, de César Vallejo, que había pasado por el pueblo, que bajó a Trujillo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esa era mi lectura. Para mí el resto no existía. Pasé a Chimbote, en Chimbote, en el colegio ya, porque arriba era la primaria. Resulta que de 61 al 65, en Chimbote, en el colegio Politécnico, y allí había un personaje que todos conocían, eran nuestro amigo mío, conversaba con él mucho, el Loco Moncada, un loco que hablaba cosas impresionantemente políticas, religiosas, pero lo hacía con humor y haciendo teatro. Y llegó allí a Chimbote un señor, para nosotros desconocido, José María Arguedas, que era profesor de La Molina, y empezó a hacer entrevistas a Moncada. Yo participé de testigo, digamos, de una de esas entrevistas, en fin. Entonces, para mí, los zorros de arriba, los zorros de abajo, era lo que había que leer, incluso conseguí luego una versión ilustrada con dibujos, etcétera, una cosa que apasionante. En fin, vine a la uni concentrado en ciencias
Me fui a París a hacer mi doctorado y de repente ahí en París pues nos invitaban a conferencias de todo tipo ahí y me acuerdo que escuché a este señor que escribió Las venas abiertas de América Latina. ¿Cómo que se llamaba, Iván? Este, Ah, el Uruguay, el Argentina, ¿cómo se llama? un uruguayo, ¿no es cierto? Y Sí, sí. me impresionó cómo es que el hombre con tanta pasión describía las miserias históricas de América Latina y le digo, oiga, señor, usted que con tanta pasión habla sobre este tipo de cosas, pero usted no ha hecho nada para cambiar las cosas. Ah, no, me dice, yo soy literato, no soy político. Ah, caramba, bueno. Entendí entonces que el literato y el político era un poco aparte, ¿no es cierto? Y, Eduardo Galeano, ¿cómo dices? Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, exactamente. Yo fui a presenciar ahí con él, no debatí, pregunté nada más, pero él se enojó por mi pregunta. Bueno, también, pues varios otros escritorios, pero me hice amigo, un poquito por ideas políticas, de Manuel Escorza. Manuel Escorza, que era un tipo fenomenal, siempre andaba con su cuadernito apuntando lo que uno decía y decía, pero ¿qué cosa hace Manuel escribiendo lo que yo he dicho? No, yo apunto todo lo que dicen las personas con quien converso porque de ahí saco mis novelas, caramba. Y finalmente, por una cuestión rara, me encontré con Julio Ramón Ribeiro, que yo no sabía quién era, en absoluto, nunca había leído del señor, e incluso me dijeron que era un novelista. Perdón, le pregunté si él era periodista, me dijo, ¿cómo? Yo no soy periodista, soy escritor, ¿usted qué es peruano? Sí, le digo. ¿Usted a qué se dedica? Yo me dedico pues a la física, soy científico. Oiga, pero los científicos también leen literatura y algunos hacen literatura, me dijo como especie un poco increpándome, ¿no? Le digo, pero ¿como quién? Le pregunté y él me dice como Bertrand Russell, él es matemático y escritor. Ah, le digo, pero él es diferente, pues es ¿Usted ha leído por si acaso el cuento La pesadilla del cura? Le pregunté a él. No, me dijo, ¿quién ha escrito eso? Bertrand Russell, pues, le digo, el que usted ha mencionado. En fin, mi relación con los escritores peruanos eran bien claras. Yo era La Libertad, de Chimbote, y leía lo que hablaban de mi pueblo, de mi ciudad. De Lima, yo francamente, hasta ahora no sé, reconozco, tal vez soy un ignorante, esa, la ciudad de gallinazos, una cosa, ese tipo de cosas no han entrado en mi esquema. Osvaldo Reynoso. Sí, eso. No entraban porque no era mi mundo, obviamente eso es malo, pues de repente habría que preocuparse de otros mundos también. Pero lo que a mí me incomodó enormemente la primera vez que escuché de Vargas Llosa es que brindó una conferencia, una entrevista a la revista Le Point de París, que es como lo Careta de Perú, ¿no? Es una revista un poco, diríamos, lo que le llaman de derecha, que luego nos va a explicar Iván qué cosa es ser de derecha, allá Le Point. Entonces, Vargas Llosa dijo, así casi textualmente, lo he escrito en La República en algún momento, cuando él era candidato, me parece. Dijo, las universidades públicas de América Latina son guarida de bandas. Pucha, ahí ya me tocó, pues, ¿cómo se le ocurre que mi universidad, la UNI, es una guarida de bandas? No puede ser. ¿Quién es este caballero? Caray, Sí, me insultó, terrible. me insultó. Pero hoy día que me iba a la uni en el Metropolitano, escuché a un periodista que opina sobre literatura, un condensador. Efectivamente decía que Vargas Llosa no se llevaba bien con las universidades públicas. ¿Cuál habrá sido por qué no? Me cuentan que en algún momento le tiraron, no sé, lo violentaron en una universidad pública. ¿Qué habrá dicho? No sé. Pero hoy día, por curiosidad, he ido como todos los días a la uni, por supuesto. He ido a la uni y ¿qué hice? Bueno, lo que hice es simplemente entrevistar a los alumnos de la uni a ver si ellos, los de ahora, los que están en segundo año
primer año. Y me permites, antes de empezar contigo, Iván, a escuchar, ¿te parece? Sí, Entonces vamos a ver, La ciencia es el futuro. voy Sin ciencia a no hay ver, futuro. ¿cómo es este Hola asunto? amigos, Un estamos en la uni momentito, un aquí. momentito. ¿Cómo es la cosa acá? Déjame, déjame ver. Ah, tú. ¿Qué cosa estás viendo, Iván? ahí se ve a unos chicos en el pasadizo de Ah, la uni, ¿no? perfecto, ese es entonces. Ahí vamos, ¿ah? La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos en la uni aquí cerca de las 8 de la mañana antes de empezar la clase y me encuentro con chicos aquí súper estudiosos que además algunos están tomando desayuno y vamos a preguntarle sobre qué piensan de la muerte Vargas Llosa. Ayer se murió, ¿no? ¿Eh? Bueno, ayer. ¿No sabías? Pensé que era un meme nada más, No. como así Recién te pasa. enteras que Sí. hoy a las 8 de la mañana, a ver este joven que está súper concentrado, ni molestarlo. ¿Qué cosa hace? ¿Y tú? Bueno, sí, ayer me enteré también. Tú sí te enteraste ayer. Ujú. ¿Qué piensas de ello? Bueno, perdimos un gran personaje, ¿no? O sea, que representaba al Perú. Pero tú has leído alguna novela, Vargas Llosa. Bueno, no tanto, pero he escuchado un poco de la ciudad y los perros. Acá la gente de la uni no lee mucho literatura, no puro número. Mayormente lo que es A ver. libros de física. ¿Y tú? Yo sí solo lo que escuché es La ciudad de los perros, porque no soy tan de leer sobre de Mario Gallos. O sea, ¿no has leído ninguna novela? Nada de novela. Vamos a ver. ¿Y tú? ¿Qué has leído de Vargas Llosa? Nada. He leído. No lo conozco. ¿No lo conoces? ¿No conoces a Vargas Llosa? No. Mire, pues vamos. Interesante acá. Esa es la uni, amigos, están súper concentrados. A ver, vamos a ver aquí, súper concentrada la gente. Somos del programa Ciencias Perú. ¿Tú eres alumno de la uni? Sí. ¿Tú sabes sobre Vargas Llosa? Un escritor, un representante de la literatura peruana. ¿Has leído alguna novela de él? ¿Cómo se llama? La ciudad de los perros. ¿Cuál? La ciudad de los perros. ¿La has leído o has escuchado hablar? Un poquito, pero no tanto, no. Sí, ayer. Muy bien. Los has leído. Y tú estás de puro número acá, ¿no? Sí, buscando física. O sea, la gente de la uni no lee mucho, ¿no? De literatura, puro número. No, o sea, yo algunas veces sí, bueno, sí es necesario tener conocimiento de las obras. Perfecto, vamos a ver aquí. ¿Has leído tú alguna novela de Vargas Llosa? No, No. me todavía. ¿Y tú? No, tanto. Tampoco. Nada. Nada. Aquí en la uni, amigos, estamos concentrados en números, en fórmulas. Muy bien, gracias. ¿Has leído alguna novela de Vargas Llosa? No, todavía. No. Tampoco. ¿Saben que ha muerto hoy día? Sí, Ayer. de ayer. ¿Cómo te enteraste? Por medio de redes sociales. Muy bien. Ese es, amigos, acá en la uni, los muchachos no leen novelas y Vargas Llosa no lo conocen. ¿Qué vamos a ver este joven? Una breve entrevista, amigos, ¿se puede? ¿Has leído alguna vez a Vargas Llosa? Sí, esto sí lo leí en la obra más. Yo recuerdo La ciudad y los perros, ¿no? Más que todo en el colegio. ¿En el colegio? ¿Hace cuánto Sí. tiempo? Más o menos hace 6 años, mis profesores de literatura, eh, bueno, como parte de la formación del curso nos daba esa tarea, ¿no? De leerlo la obra y luego explicarlo, ¿no? Eso es lo que recuerdo de Mario Vargas Llosa. Nada más. Bueno, para ser sincero, es la única obra que leí. Aparte de esa, no. Pero sí me gustó la obra. Bueno, ¿cómo estás? Para Ciencia Perú. ¿Has leído Buenos días alguna, a Ciencias Perú. ¿has leído alguna vez una novela de Vargas Llosa? Sí, ¿cómo se llama? La ciudad de los perros. La ciudad de los perros. Sí.
Muy bien. ¿Otra más? Otra más de Vargas Llosa. ¿Y sobre qué trata la ciudad de los perros? Bueno, más que todo, no recuerdo porque la leí en colegio ya hace mucho. Creo que le da como que una controversia, o sea, le da dos espacios, está comparando dos tipos de vida, básicamente. ¿Qué te fue te dieron como tarea o cómo es? Ajá, me dieron como... Y nuestra amiga quiere opinar. Yo, eh, ¿Has, has escuchado a Rayosa? sí, conozco, bueno, que la ciudad de los perros es como el reflejo de lo que vivió en su juventud, ¿no? Cuando estaba preparándose en la escuela militar en Chorrillos. Es lo único que he escuchado. No No tengo, la he leído. no he leído, no he tenido oportunidad que me lo hayan dejado de tarea o no tengo mucho apego más que nada a Mario Vargas Llosa porque sé que no debería confundir su vida personal, su vida íntima con la vida que tiene como literato. Así Pero ha que muerto ya. sí, ya sé, lo que pasa es que tenía un tipo, o sea, un, ¿cómo le llaman? Una reputación. Así que por eso no me sentí tan apegada a Mario Vargas Llosa, pero siempre destacan que tiene bastante complejidad, aunque en los últimos años como literato ya creo que empezó a dedicarse más a lo que eran los cuentos. Ujú. Es todo lo Perfecto. que... Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, así en la uni, amigo, eh, no muy concentrada en literatura, pero así es. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jairo, ¿Qué facultad? soy de la FIS. ¿Te has enterado de la muerte maravillosa? Sí, justo en la noche mi hermana que estaba estudiando me lo estaba diciendo, ¿no? Y bueno, todavía sucedió creo unos 20 minutos después. Ya me ¿Y había entrado 20 minutos después. qué novela has leído de Vargas Llosa? La ciudad de los perros. ¿Y por qué la leíste? Bueno, fue primero por una tarea escolar, pero al final me terminó encantando. ¿Te gustó? ¿Y otra más? Mm, Así que recuerde, no mucho, no mucho, no Ok, mucho me recuerdo. muchas gracias, muchas gracias. Así es la uni, amigos, concentrado en números y no tanto en literatura. ¿Has leído alguna novela de Vargas Llosa? Sinceramente, no. Muy bien. Que no. ¿Y tú? Sí, en mi preparación leí La Casa Verde. ¿Para la preparación para la uni? Sí, bien, bien analizando la misión. Ah, entonces tú dijiste, aquí tengo que saber de Vargas Llosa y te pusiste a leer La Casa Verde. Claro. Sí. Muy bien. ¿Vargas Llosa, has leído alguna novela de Vargas Llosa? Nada. Bueno, otro joven acá que va a entrar al laboratorio. Hola, ¿leíste tú alguna novela de Vargas Llosa? Conozco, pero no llega a leer. Muy bien, gracias, gracias. ¿Ustedes han leído a Vargas Llosa? No, la verdad. ¿Y tú? Tampoco, nada. ¿Vargas Llosa has leído? Sí. ¿Alguna novela de Vargas Llosa? El fallecimiento. ¿Pero alguna novela has leído? La ciudad de los perros. Seguimos acá, amigos, entrevistando a los alumnos de la uni. Estamos con... Josué. Cuéntame, ¿has leído alguna novela de Mario Vargas Llosa? No, No. Aquí en la uni, amigos, puro número, ya lo hemos comprobado casi todos. De todas maneras, aun cuando no hayamos leído acá, fue un hombre que puso brillo a la bandera peruana en el mundo de los Nobel, ¿no? ¿Leíste a Mario Vargas Llosa? No, la verdad, sí es alguna ilustradora, pero no. Ah, sí, ahí está. Así es, amigos. Súper estudiosos, pero literatura. Chao, chao, chicos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. La ciencia es el futuro. Bueno, entonces imagínate, Iván, yo todo el día he escuchado noticias de Vargas Llosa en todas las emisoras, los canales, las redes sociales, y de repente me encuentro que en la uni no se leyó a Vargas Llosa excepto La ciudad de los perros que le daban como tarea a los chicos en el colegio.
Entonces, hay una especie de disfunción, una separación entre el mundo de Vargas Llosa y el mundo en el que han vivido los estudiantes de la uni. ¿Cuál es digamos, tu comentario respecto a ello? Primero, es la conducta de todo, ¿cómo se llama? Converso, ¿no? No hay que olvidar que Vargas Llosa estuvo muy de cerca del Partido Comunista Peruano en la década de 1950 al 60. Inclusive participó en las manifestaciones contra Odría, y eso que detesta las universidades públicas. La única universidad donde estuvo matriculado fue la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, estaba muy cercano al Partido Comunista. La única universidad por donde estudió fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en sus primeros pininos, cuando escribió esa novela que todos los chicos hacen referencia, estaba con el patrocinio de Cuba, tanto sí que la Casa de las Américas lo promocionaba, ¿no? Y le invitaba a varios encuentros en La Habana y en otros sitios. Entonces, que después, ya cuando se hizo famoso, ya tenía bastantes premios, haya cambiado por determinados intereses, ya, ¿qué podemos decir, no? Siempre los conversos son más radicales que el tradicional. Eso lo vemos inclusive en ¿Tú algunos conversos. te estás hablando de Rospigliosi? Puede ser también. Él ha sido si no me acuerdo, que era del Partido Comunista Revolucionario y ahora está en las antípodas, ¿no? Pero sí hay bastante gente, y es y las conductas de estas personas que son conversas son predecibles, ¿no? Son militantemente opuestos a lo que antes fueron. Y Vargas Llosa lo manifestaba en todo. Bueno, Entonces, ahí, eso es lo que puedo decir de él, nada más. nada más, o sea, pero el hecho de que los estudiantes de la uni vivan en otro mundo, salvo en el colegio que lo obligaron a leer, ¿por qué crees? ¿A qué se debe eso? Bueno, yo he dado mi explicación. Bueno, aparte ojo, que las universidades, el nombre, el mismo concepto de universidad es conocimiento universal, no solamente conocimiento de determinadas áreas ¿no? Para el análisis. Entonces, una universidad proviene de ahí mismo, por eso siempre se inculcaban los 2 primeros años de estudios generales, ¿no? Y después entrar a lo que era el tema específico de la carrera. Se pierde eso, también se pierde mayor comprensión y solo se saca gente adiestrada, ¿no? Que puede ser buen adiestramiento o mal adiestramiento, pero si no comprendes el mundo, eh, no vas a poder solucionarlo, ¿no? No solucionar los problemas que hay. Bueno, pero los muchachos de la uni resuelven problemas de agua, de luz, de puentes, Bueno, pero todo. ojo, todo sí, está bien, pero tienes que hacerlo también en función de algo grande, ¿no? No solo, no solo en función de lo inmediato, sino de lo mediato, del bosque, no del árbol. Me parece que los primeros años están súper concentrados en una competencia tremenda, pero después van tomando poco a poco conocimiento de la realidad. Sí, y además lo bueno de las universidades nacionales son precisamente sus alumnos, porque con Claro. todas las limitaciones que hay, logran sobresalir, ¿no? Ojo que en Sudamérica y en América principalmente, las mejores universidades, desde los diversos rankings y por producto, son universidades públicas. Claro, Las universidades, la- ¿quiénes son las mejores? Son la mexicana, la UNAM, adelante. En Brasil, la USP, la de San Paulo, la de Campiñas, nacional, ¿no? De lejos son las principales, y en Argentina, la UBA de Buenos Aires y la de Córdoba, nacional. y la Universidad de Esas son, Chile. y la Universidad de Chile también. Pero estamos, ¿no? Y Argentina tiene, en el caso de las universidades nacionales, 5 premios Nobel
no en literatura, sino en ciencias duras. Bueno, ok, está bien. Entonces yo conozco en la uni pues personas muy conocedoras, pero que se logra después de que se dan cuenta, a eso del tercer año, se dan cuenta que tienen que enfrentarse a un mundo completamente agresivo y ahí comienzan a ubicarse, pero la mayoría desafortunadamente se está yendo al extranjero. Y estos últimos 3 años en la uni ha sido francamente una catástrofe porque ha bajado los rankings. El año 2020, en el ranking Saimago en Perú era octavo lugar y ahora en el 2024 fue en el lugar 18, o sea que bajó 10 puntos. A nivel internacional, en el 24 estaba entre el grupo de universidades, entre los puestos 900 y 1000, ahora está entre los 1200 y 1400, o sea, bajando continuamente. Y su rector, en lugar de haber gobernado y elevado el nivel de la UNIS, se ha puesto de político, quiere ser presidente. Y bueno, pero el rector de la UNI, dicho de paso, no es de la UNI, es de la Universidad del Callao, economista, no es ingeniero, pero la gente lo confunde, le dice ingeniero y tienen la idea que es de la UNI, pero en fin, así es pues la política. En su carrera política primero apuntó a la UNI, pero para que le sirva de trampolín. Estamos pues en problemas, pero los estudiantes de la UNI son todos de origen popular, una gran parte de provincianos y concentrados en las matemáticas y poco a poco se van enterando de la política acá en Lima. Pero dicho sea de paso, también la literatura peruana, tal como la veo, prácticamente limeña, ¿no? Vargas Llosa ninguneaba, por ejemplo, a César Vallejo, ninguneaba a José María Arguedas, y en las provincias parece que lo ningunean a él porque no lo leen, en fin. Cada No, y uno. el mundo, entonces, y en el mundo de la literatura, hay muchos autores de extracción popular que son más valorados por sus aportes fuera del país, y generalmente son de origen popular, ¿no? Como Osvaldo Reynoso, Arguedas, Vallejo, etcétera. Entonces, el- los demás son parte del mercadeo. Bueno, en todo caso, debemos reconocer que Mario Vargas Llosa puso la literatura peruana a nivel internacional, ha sido considerado en muchos premios, hasta el mayor me parece que el premio Nobel, obviamente, pero después ha sido admitido a la Academia de la Lengua Francesa como uno de los inmortales, y el Perú, pues, ha sido centro de gravedad por un momento de la literatura. Han llegado a Perú condolencias con los pésames del presidente de Francia y otros, en fin. No cabe duda que Vargas Llosa pues puso a la literatura peruana en un buen lugar. Ojalá hubiera también dentro de poco, no creo que sea pronto, un premio Nobel en física, matemáticas, biología, porque es lo que necesita para que nuestro país deje de ser exportador de materias primas. Bueno, eso pues, estamos obligados a hablar el tema porque todo el día he escuchado sobre Mario Vargas Llosa. Merece, obviamente, ser mencionado, pero nuestro tema era, perdón, pero a las 9 de la noche hay un programa especial aquí en este canal que va a ser un literato, que es Jorge, em, a ver, Jorge Valenzuela. Va a hablar sobre Mario Vargas Llosa. Él es literato de San Marcos, y mañana a las 7 va a estar Marco Martos, que sabe también sobre los temas. Nosotros somos en la UNI un poquito ajenos a ello, y vamos a consultar con ellos para que, como dicen así en coloquial,
que nos desasnen sobre la literatura. Muy bien, ahora al tema. Estimado Iván, comencemos por las definiciones que uno escucha todos los días en las redes sociales, la prensa, etcétera, pero son todas esas controversias. En primer lugar, tú mismo dijiste la palabra socialdemócrata y Ujú. y me dio la impresión que lo decías con un poquito de un humor, poniéndolo un poquito, sacándolo de algo que, digamos, vale No la pena. querido, Sí, que no vale la pena. no muy querido. ¿Por qué? ¿A Exacto. qué se debe? A ver, cuéntame. Mira, a grosso modo, el espectro ideológico se podría dividir en dos aspectos, ¿no? El, el- o estás contento con el sistema, o estás en contra del sistema, o quieres modificarlo porque no te parece que es un sistema justo, adecuado, ¿no? En función de las mayorías, siempre en función de las mayorías, ¿no? Entonces, ese es el parteaguas. O estás en favor de un sistema que sea más equitativo con las mayorías, o estás contento con un sistema excluyente. Ese es lo principal, ¿no? Entonces, en este lado pondríamos a los que se denominan conservadores, ¿no? Estás contento con el sistema, lo defiendes, y si eres de los privilegiados, obviamente tienes argumentos, eh, intereses concretos y eres coherente, ¿no? Quieres mantener tu privilegio. Y si quieres una transformación en función de las mayorías, no necesariamente que pertenezcas a ellos, sino tú quieres que ese sistema cambie, te podrías ver en que los que quieren modificar el sistema, ¿no? Ese es el gran parteaguas. Ahora, dentro de los que quieren modificar el sistema hay dos corrientes. Los que quieren transformar el sistema, modificarlo, se podría decir movimientos revolucionarios, ¿no? Porque es una revolución, por decir, un cambio estructural, y los que quieren simplemente maquillarlo, modificar en alguno, pero están en el fondo contentos con lo que hay, ¿no? Dentro de estos reformistas, los que quieren reformar el sistema para que funcione mejor y no haga tanto lío, están los socialdemócratas, ¿no? Que es una ideología eurocentrista, porque surgió en Europa, que te da los criterios de cómo funciona, y se diferencian de todo lo que son marxistas, comunistas o cualquier otro grupo que quiera modificar, también dentro de un punto eurocentrista, la sociedad, ¿no? Y entonces esto llega a América y diversos grupos se toman la socialdemocracia como su referente. En el caso latinoamericano, el PRI mexicano es socialdemócrata, ¿no? El APRA peruano es socialdemócrata y el PT brasileño de Lula es socialdemócrata, y así sucesivamente. Y en Perú también, dentro de esa figura, existen diversos partidos socialistas peruanos que también toman esta socialdemocracia como guía, ¿no? Que quieren modificar ciertos aspectos del sistema, pero están en el fondo contentos de ellos y ellos quieren, en el fondo, ser parte de las élites que gobiernan ese sistema, ¿no? Porque una cosa es el discurso que hace uno y otra cosa son los hechos concretos que hacemos. Entonces, si haces un análisis y ves los hechos, ves que la mayoría de los socialdemócratas en el fondo quieren reemplazar a las élites que gobiernan, ¿no? Y simplemente estar y ver cómo se hace para modificar algunas cosas, ejemplos concretos. En Brasil, el PT de Lula ya tiene 3 gestiones o más de gobierno y sigue siendo uno de los países más desiguales de Latinoamérica. No hay ningún cambio a la vista y todo sigue igual, ¿no?
Entonces, en Chile, Boric, a pesar de que co-gobierna con el Partido Comunista Chileno, sigue siendo dependiente al extremo de Estados Unidos, él lo busca además, y Chile sigue siendo una sociedad mucho más excluyente. Con Brasil son los extremos de la exclusión en Latinoamérica, ¿no? En términos económicos, el coeficiente de Gini, que te maneja la desigualdad económica, en Chile y en Brasil son los que presentan los peores indicadores, ¿no? Comparado con Perú, Colombia, Argentina, ¿no? Entonces, ahí se ve en términos concretos que el interés de estos grupos realmente en transformar su sociedad o simplemente adecuarse a ella. Y entonces en Perú hay un segmento de socialdemócratas que otros actores políticos los han denominado caviares, ¿no? ¿Y cómo se llama? Porque son personas que tienen un discurso, pero que al final han terminado muy bien acondicionados al sistema. Por ejemplo, hay varios partidos que se podrían colocar en ese modelo. Y más bien el término caviar, que yo no empleo ese término, es más bien algo que ellos se sentirían un poco satisfechos de tener ese nombre, porque implicaría como si ellos provenieran de una élite a la cual no es así. Es verdad que hay algunos miembros de estos grupos que provienen de la antigua oligarquía peruana, ¿no? Pero son muy pocos, por ejemplo, Javier Díaz Canseco, ¿no? Y otros más, pero es un grupo mínimo. Y los demás son producto de sus talleres, de sus ONGs, y que generalmente eran del sector popular, pero al lado que han ido emergiendo a través de los fondos que dan las fundaciones, principalmente norteamericanas y europeas occidentales, ¿no? Y del Estado, y han pasado de vivir de sectores populares a vivirse en los balnearios del sur de Lima. Conozco a muchos de ellos, ¿no? Entonces, y sin embargo el Perú sigue igual o peor. Entonces, de ahí que además hay una característica muy concreta. A pesar de haber tenido este segmento de socialdemócratas, a pesar de haber tenido ingentes fondos de las fundaciones norteamericanas, europeas y de consultorías con el Estado y con organismos multilaterales, ¿no? No han podido acumular lo suficiente como para generar ingresos propios. Siempre están en función de la cooperación internacional o de la relación con el Estado o los organismos multilaterales, ¿no? Eso es lo que diferencia, en cambio, con el otro segmento de origen popular, como los emergentes, como los comerciantes, que sí han generado, a través de diversas iniciativas, tanto grupales como individuales, empresa o organismos, asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de caviar, que alguna gente los trata de encasillar, porque además no han generado nada, viven en función de otros y sus propuestas no son transformadoras. Mejor para ello, mejor puedes hacer un convenio con gente conservadora, que es bien clara en sus intereses, ¿no? Y puedes llegar a actividades de repente comunes, ¿no? En función de las mayorías. Pero con alguien que no es ni chicha ni limonada, ¿qué acuerdo puede llegar? Víctor Jara, el famoso cantante chileno que vino a Perú y a pesar de que le dijeron que no regrese porque Pinochet lo iba a matar, regresó y lo mataron, ¿no? Tiene una canción famosa que sobre Chile, tú no eres ni chicha ni limonada, todo ese segmento que es mucho rollo, mucho discurso y al final cuando las papas quemas no están ahí, no participaron, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que a lo largo de la historia también se ha visto que todos estos segmentos
no participaron activamente en procesos de cambio, ni en la Revolución Rusa, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en diversos procesos, tanto armados o no armados, o electorales o no electorales, ¿no? Entonces, siempre se han acomodado ahí. Y la gente que no es tonta se da cuenta de eso, por más que no haya estudiado, pero lo percibe. Entonces, la sociedad tiene esa capacidad de percibir esto y por lo tanto ya se dio cuenta, ¿no? Eh, por suerte, ahora se accede a las fuentes que ha habido y al haber Trump desarticulado a USAID, uno ha accedido a diversos archivos, en lo cual se ve cómo la socialdemocracia en sus diversos partidos que tenía se prestaba a ciertas labores, ¿no? En función de estos intereses, que no son los intereses nacionales. Más bien hay grupos que son conservadores y que tienen más interés nacional que estos señores. Por lo menos defienden su chakra, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, transformaciones para mí no hay a lo largo de la historia latinoamericana concretas que hayan hecho estos grupos y más bien su accionar genera lo que le decimos una anomia o cinismo porque el pueblo se cansa, se siente estafado, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces. Cuando no nos olvidemos que la gente votó por Fujimori en contra de Vargas Llosa, precisamente. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, la gente votó, no se equivocó, votó por Fujimori contra Vargas Llosa, no contra el paquete. Al final, Fujimori hizo lo que hizo Vargas Llosa, ¿no? Lo que propuso. Después, claro, hubo el paquete con Hurtado Miller y todo lo demás, ¿no? Y después también optó por Toledo, creyendo que por ser de origen popular, ¿no? De Cabana, etcétera, etcétera, emergente que había estudiado en una universidad norteamericana, podía ver representar otros intereses, ¿no? Los intereses populares. Lo votó de buena fe y también ya sabemos cómo fue la gestión de Toledo. Lo mismo pasó con Humala. Dijeron, bueno, vamos a hacer reminiscencia, casi como lo que había hecho Velasco, esperaban que esto lo hiciera mejor, y la gente optó por Humala, ¿no? Al final, más de lo mismo. No se equivocaron, ¿no? No, yo hice Entonces, y una pequeña encuesta en el sur del Perú y era ese sentimiento que se sienten siempre estafados, siempre engañados. exactamente. Entonces, y lo mismo pasó ¿cómo se llama? Con nuestro amigo Castillo, ¿no? Que, sí, que al final, él al tener el poder, se olvidó del plan que habíamos dirigido, y al cual yo era el que había dirigido el plan de gobierno, se olvidó de eso y terminó siendo más de lo mismo. Y por eso no hubo ningún cambio. El, Ahora, el- yo conversaba con Pablo Macera y claro, había cosas que él explicaba y me acuerdo claramente. Él dijo una vez, una de las cosas que dijo fue, las ONGs, textualmente, ¿ah? Son inventos de Estados Unidos para eliminar las guerrillas. O sea eso que, está, eso está escrito y los mismos norteamericanos lo dicen, así, ¿no? que A mí parte me dijo, sí, lo mismo pero- están están en los informes norteamericanos. Lo bueno de los norteamericanos es que lo escriben todo. Lo escriben todo y uno se accede por Wikileaks y a mí me lo a, a- dijo, a mí me lo dijo personalmente, éramos amigos, entonces iba, y, por ejemplo, iba, el y ejemplo de la hacienda Vicus, que es de tu zona, en Ancas, ¿no? Fue un ejemplo, no sé si fue la Universidad de Berkeley o qué otra universidad similar, que hizo una especie de reforma agraria en los primeros años de 1960 para ver ese impacto. Porque, decía, si en el Perú no hay una
reforma agraria, y estamos en un contexto de Guerra Fría, tarde o temprano va a haber una explosión violenta, ¿no? De esto. Entonces, lo que hay que hacer es una revolución, una reforma agraria, que primero después con el ensayo se realizó en la Hacienda Vicus y después eh, lo implementó, aunque la gente no quiera decirlo, Fernando Belaúnde. Hubo una primera reforma agraria, ojo, que afectó principalmente a los grandes propietarios de la sierra, ¿no? Entonces, de la Sierra Central, de la Sierra Sur y parte de la Sierra Norte. No se tocó a los grandes propietarios de las grandes haciendas azucareras, que eran la élite aristocrática peruana de esa época. Recién con Velasco se tocó a los grandes, ¿no? Pero la primera afectación y reforma agraria la hizo Fernando Belaúnde en su primer gobierno. Todo bajo indicación de la Alianza por el Progreso, que era un programa de Estados Unidos, no te olvides, ¿no? Sí, me acuerdo. Para luchar contra el comunismo internacional, que era en el fondo eso. Y entonces la mejor manera de subliminar, de, ¿cómo se llama?, de hacer menos la explosión social era a través de estos programas, ¿no? Para que no reviente de manera... Y después entró el tema de las ONGs, que vieron que era mejor, no era necesaria una intervención militar directa, como se hizo en Panamá, por ejemplo, o en Granada, o en Guatemala, ¿no? En Nicaragua mismo, sino vamos a ser más inteligentes, cosa que tenía razón, le vamos a hacer una intervención mucho más subliminal, ¿no? Y se crearon las ONGs y y muchos grupos se prestaron para ello. Porque dicen, no, los gringos son tontos, nosotros vamos a utilizar la plata que nos dan para hacer los cambios. Los norteamericanos sabían muy bien para qué iban, ¿no? Entonces, tenemos O sea que ONGs, no fue la guerra del opio, sino la guerra de los dólares. claro, claro, y tú ahora, por suerte, se puede acceder a diversos documentos que todas las revoluciones de colores, por ejemplo, en Europa del Este, ¿no? Han sido promocionadas por ONGs, principalmente por las financiadas por Open Society, que es Bueno, cuyo... pero yo escucho en la televisión y las redes sociales la tesis según la cual, que me parece a mí eh, más o menos justa esta tesis, ¿no? Hay ONGs que apoyan con, con abogados para defender los intereses de gente cuyos derechos han sido violados por el Estado. Entonces, ellos inician un juicio y pues ciertas ONGs con dinero extranjero los apoyan y les ayudan a defenderse. Y esto precisamente dicen que los congresistas han eliminado una serie de posibilidades para que no haya forma de defender a las comunidades, por ejemplo, aquellos que han sido asesinados, no podrán defenderse, aquellos que han muerto por envenenamiento, etcétera, no podrán defenderse porque como no tienen plata y ya no hay esa posibilidad que las ONGs lo ayuden, de modo que las ONGs hacen cosas Esa positivas. visión, ¿Cuál es tu- esa visión paternalista, o sea, ellos son los salvadores del Este y la gente que es tonta y bruta, hay que guiarlos y hay que defenderlos, ¿no? No, Esa visión, lo que pasa es que ellos necesitan abogados y no hay abogados gratuitos. pero es una visión bastante paternalista cuando las organizaciones, por ejemplo, hay una organización que existe, que no ha necesitado ONGs y ha sabido defender muy bien sus derechos y no ha estado pidiendo apoyo a las ONGs ni a terceros, que son las rondas campesinas del norte. No confundamos con la ronda campesina promovida por Fujimori en la época, ¿no?, del 1980, 90, sino las rondas campesinas que se formaron en 1970 y tantos, 77 por así, en Cajamarca, y de ahí se expandieron a otros lados, y que es un producto
de, ¿cómo se llama?, de la zona, que impidió que la Vigeato y después la misma violencia política entrara en esas zonas, porque la población estaba bien organizada, ¿no? Entonces, ese es un producto neto de una organización sin apoyo de ONGs y que se formó y todavía sigue vigente y que tiene como fundamento el derecho tradicional y que entra inclusive en contradicción contra el derecho positivo que está vigente, en vez de buscar una solución adecuada, porque somos un país multicultural. No se puede obligar a todos a pensar como lo piensa un egresado de una universidad urbana limeña, ¿no? Entonces, eso existe, las rondas campesinas existen y son legítimas, Ok, ¿no? pero también Entonces, yo he conocido hace un par de semanas a un científico francés que está haciendo investigaciones sobre recursos hídricos que requieren las comunidades y de repente me dice me tengo que regresar porque ya no tengo el apoyo de USAID, han cerrado todo, o sea, algo pierden las qué comunidades. penita, que ahí simplemente es qué penita, porque, o sea, que nosotros no, o sea, no hay cuando las personas quieren hacer algo, hay capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, y la gente hace las alianzas adecuadas para hacerlo. Los cambios relevantes en diversas partes del mundo han sido dados por cuando la gente tomó la decisión de hacer esos cambios, no cuando alguien de afuera venía a decir, oye, tienes que cambiar, ¿no? Ahora, pero Entonces, El Estado ha abandonado totalmente un montón de temas y no se resuelven. Agua, bueno, desagüe, pude que... ojo, ojo, ojo. Una cosa es, la gente tiene que resolver sus problemas de acuerdo a su propia idiosincrasia y un poco a las características territoriales que tiene. Los esquemas importados de otro lado no pueden ser adecuados. Yo como médico Bueno, te pero puedo. El Estado no resuelve nada, pues No, eh, pues, pero no sí, resuelve nada y la población es la encargada de resolver sus problemas. no, no, Porque no. lo único sustentable, Necesita recursos, ojo, Modesto, necesita lo recursos. sustentable es cuando la gente se involucra. Ok, Cuando la gente se involucra, es sustentable. pasamos a otro tema. Nuevamente, mi conversación con Pablo Macera, que ha sido muy amplia, no voy a contar todo acá, pero me dijo algo que me impresionó. Dijo, estamos hablando del año 2000 y tantos. Sendero es una expresión de lo que tiene sus raíces bien explicadas. Va a desaparecer ese sendero que estamos viendo, que conocemos, pero va a surgir movimientos más violentos, más difíciles de combatir. Yo le digo, pero ¿qué tipo es esto? Ya verás, ya verás. Entonces, cuando pienso lo que él que explicaba, y está viviendo ahora que la gente que no tiene plata ya no hace partidos políticos revolucionarios ni nada por el estilo, sino se dedica a robar al que tiene un poquito más de plata, es decir, robar entre pobres. Y el gobierno no se preocupa mucho porque no le quitan el poder, no están buscando por el poder político, más bien es un mecanismo para un poquito repartirse las pobrezas y dejar al gobierno que se reparta a los que ellos creen conveniente. O sea que me da la impresión que en eso pensaba Pablo Macera, que va a surgir otras formas de supervivencia de la gente sin recursos, en lugar de estar buscando un nuevo estado se la busca de la manera como estamos viendo. ¿Tú crees que eso es eso o en Hay, qué? mejor dicho, a nivel internacional está la famosa teoría del caos, ¿no? En el cual el hegemón, en este caso Estados Unidos, le conviene el caos en ciertas regiones para que él vaya a poner orden de vez en cuando, pero si se pone en orden, de verdad, no le conviene, no le conviene. Otro ejemplo es, por ejemplo, yo te yo soy el hegemón y te voy a apoyar a ti
en tu lucha contra las drogas. ¿Está bien? Porque tienes problemas de drogas en tu país. Y mando una entidad a que te apoye con eso. Esta entidad tiene buenos salarios porque va a ir a una zona peligrosa, entre comillas, ¿no? Y va a tener ingentes recursos y acceso a diferentes partes de la sociedad que en el fondo le da ciertos privilegios, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿a esta entidad le va a convenir que desaparezca el narcotráfico? Bueno, si razonamos así, también hay grupos que no les interesa que aparezca la delincuencia ni nada. Dicho sea de Es paso, como, es como los abogados corruptos. ¿Te interesa el abogado corrupto que se solucione el caso? bueno, hoy día pues hay fiscales que ganan un montón de plata y no resuelven nada, pues, parece No, que, es parte de una, por eso, cuando tienes un estado débil y no sabe negociar, permite que cada actor haga literalmente lo que le da la gana. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, ese es el problema en el cual estamos viviendo ahora, en que se sabe muy bien, el Perú es un país chiquito, tanto en términos de comunicación, de recursos, de rutas. Si se tomara la decisión de solucionar algunos problemas, es factible solucionarlos, solo que no hay la decisión política de hacerlo, Chiquito, tanto en ¿no? muy bien, ¿Entiendes? vamos a pasar a las preguntas rapidísimo porque ya se nos fue el tiempo, ¿ah? Sí, Dice acá, no sé, hay una bandera, no sé quién será, un patriota, dice, hay que recordar lo bueno y lo malo. Bueno, siempre, siempre. Timmy dice la persona que está documentando. ¿Qué intenta demostrar? Nada, que saquen sus conclusiones. El norteño, me consta que la UNI era una guarida de bandas antes de Fujimori, dominaban el comedor, las viviendas y la CUNY. Lo peor era que muchos de ellos no eran estudiantes, o bien eran dinosaurios. Bueno, yo he terminado mi carrera, he sido universitario en la residencia universitario. He terminado mi carrera a tiempo, he hecho maestría en la universidad en la época de los 68, sufrí la dictadura de toda la dictadura, comenzando también Velasco, que nos cerró, que impuso una serie de cosas, en fin, todo lo que me cuentan acá, había por supuesto unos cuantas personas extremistas, pero eran un puñado de personas, de modo que no podemos generalizar, no hay que usar algunas excepciones para hacer afirmaciones al estilo pues, de Vargas Llosa. Banda de guarida, no, no, eso es una cosa totalmente fuera. Dice, la ignorancia es atrevida, dice, se refiere, supongo, Iván, al norteño que está contando esa historia. María dice, buenas noches, Modesto, ya dejé mi like. Muy bien, muchas gracias, estimada María. Patriota dice, yo soy de Chimbote y no me sentí ofendido cuando generalizo hablando de la criollada de los chimbotanos y Toledo. A eso se refiere. Tengo que hacer una aclaración, acá. Una periodista malévola, muy conocida, me hizo una pregunta a boca de jarro, hacía, de frente, me dijo, yo estaba haciendo un análisis en el sentido de que la cultura es costeña, en mi caso, yo nací en la Sierra de la Libertad. Entonces tengo una mezcla de cultura de la Sierra de la Libertad y también la cultura de Chimbote. Muy bien. Entonces yo recordaba que en mi pueblito, las puertas eran abiertas, nadie robaba nada, o sea, nadie se le ocurría robar. Esa fue la primaria. En los 60 en Chimbote mataban para robar, asaltaban en el barrio,
Y bueno, eran pues bastante criollos. Había bandas, está documentado ahí, ¿ah? Está... Entonces yo dije que mi pueblo era así y entonces la señora me dice, o sea que, y Toledo, bueno, Toledo no tiene una cultura de la sierra. Toledo se cultivó en Chimbote, ahí se fue al colegio, ¿no? Y ella me dijo, o sea que todos los chimbotanos son, como dijo, todos los chimbotanos son mentirosos. Me dice una Bueno, la pregunta. gente de la expresión. Entonces, yo le dije así de manera automática, rotunda y 3 veces, no, no, no. Pueden ver en la grabación original. No, y Pero, además olvida, perdón, Modesto, y además olvida que el Perú vivió, tuvo buenos ingresos gracias al boom de la pesca y Chimbote estuvo como centro de ello, ¿no? Y no, la no, yo gente sé, trabajaba pero de sol a el sol. hecho está que cuando me preguntó si los simultáneos son mentirosos, dije, no, 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 3 veces no. Sin embargo, los malévolos que siempre existen, eh, empezaron a difundir hasta la República, increíble, que yo había dicho que los chimbotanos eran mentirosos. El alcalde, que era prista, me declaró no, persona no grata, pero me dio risa porque manipularon una entrevista. Entonces, bueno, que acá nuestro amigo patriota dice, yo chimbote, no me sentí ofendido cuando generalizaron hablando de la criollada de los chimbotanos y Toledo. Fue algo despectivo, pero no me ofendí. Pero aclaro, respondí ante la pregunta, ¿todos los chimbotanos son mentirosos? Mi respuesta fue, no, 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 no todos son mentirosos. ¿Ah? Pero hay, como en todo lado, una. Y lo que se vio en los 60 está documentado. José María Arguedas lo ha escrito, así que un poquito de literatura les haría bien. Joaquín, la UNI y San Marcos siempre fueron, ¿qué es lo que dice acá? Peotucos. No sé qué cosas sean peotucos, pero en fin. Jorge M. Bueno, no, Modesto, ahí habría que decir que en las universidades que hacen más investigación en ciencias duras, son principalmente nacionales, como la Universidad de San Marcos, la Agraria y la UNE, a pesar de lo poco que hay en el Perú. Entonces, a la gente debería de informarse un poquito más, ¿no? Sobre eso. Muy bien, dice Jorge, todos son nacionales en el extranjero. En Perú se valora a las privadas, qué injusto es esto. Pero doctor Montoya, usted también tiene cierta culpa porque también habla bien de las privadas. Bueno, yo hablo bien donde hay investigación, ojo, no tengo por qué hablar mal, ¿ah? Yo hablo las cosas como son. Este, tenemos la Cayetano, que es investigación, la Católica, que es investigación, la del Pacífico, que es investigación. No, yo no hago diferencias. Lo que a mí me preocupa, lo digo, es que las estatales se están convirtiendo en universidades para gente con plata porque el examen de admisión exige pasar por una academia de preparación y eso no lo pueden todos los peruanos. Hay gente que no tiene ni para comer. Bueno, Joaquín M19 dice, eh, Jorge dice, Joaquín, no digas esas tonterías. Me doy cuenta que no sabes nada de las universidades públicas. Qué pena tu opinión. Ah, caramba. responde al otro, ¿no? Patriota dice, Llosa no perdió su acento a pesar de vivir varios años en España. Ah, bueno, no perdió su acento. Efectivamente hay gente que se va un par de semanas a Argentina y habla como argentino durante toda su vida. Bueno. A ver, ¿dónde nos quedamos? Lastenia, gracias por compartir tus conocimientos. María, ¿en el Perú hay democracia? Buena pregunta. Para nada, creo yo. ¿Tú qué dices, No, Iván? además, no, habría que ver qué tipo de democracia. Si es democracia participativa, no, no creo que haya democracia participativa. Acá el, Democracia representativa, bueno.
Acá el Congreso hace lo que se le pega la gana y lo que nada, el resto, nada. Este, Murdoch se acuerda de Cosito. Las tenis estrella, gracias señor Montoya por hacer estos tipos de videos. Ojalá que la gente se eduque un poco más. Gracias al señor Iván por compartir sus conocimientos. Murdoch dice, Peter empezó a cobrar a los morosos. ¿De qué habla ese señor? Ah, aquí te están criticando. Dice que ¿Sobre qué? ¿Qué Peter? ¿Qué es Pi- Peter? Peter dice que Pedro Castillo pues empezó a cobrar a los morosos, dice. ¿De qué No, habla? yo estuve, no, 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 no. Yo estuve ahí y justo nosotros recuperamos y hicimos que pagaran diversas mineras, pagaron más que en su vida lo que habían pagado. Y fue durante mi gestión. Después no hubo eso. Bueno, Y entonces no fue, fue, no, que se informe un poquito más. pero, pero de todas maneras fue pues, en su gobierno, supongo, ¿no? Pues, es lo que dice. Bueno, ni él ni se enteraba, él se enteraba por los diarios. ¿Cuál comunismo si los rusos eran socialistas? A ver, ¿cuál es tu respuesta? Rusos socialistas. Lo primero, la Unión de Repúblicas Socialistas aglutinaba a diversas etnias. Una de ellas eran los rusos. Eh, Después tenía un partido comunista que gobernó y durante su gobierno hubo diversas etapas, pero nunca hubo comunismo en la Unión Soviética. Mejor dicho, gobernaba el Partido Comunista, ¿no? Gobernaba el Partido Comunista y tenía diversas políticas porque estaba en guerra, ¿no? Primero una guerra civil que duró hasta el 1922-23 y con movimientos guerrilleros hasta 1932 y después tuvo proceso de industrialización, después entró a la Gran Guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después entró a la Guerra Fría. Se la pasaron en guerra y Bueno, pero aquí cabe nunca hubo, nunca aquí, hubo comunismo. Ahí era una sociedad planificada con un partido único y tal como lo que es ahorita la China. Si trata de definir lo que es verdadero comunismo, hasta ahora no hay una sociedad comunista. Ha habido sociedades gobernadas por partidos comunistas, ya, ¿no? muy brevemente, ¿qué demonios es comunismo y qué demonios es socialismo? Para que la gente se entere. El comunismo es un estado de donde se supone que la gente tiene cubierto el acceso a sus derechos y funciona de acuerdo a sus capacidades. Y eso no se ha dado hasta ahora, ¿no? O sea, Es una, es, no ha habido, no ha habido no, comunismo en el mundo. no ha habido, todos son procesos que ha habido, ¿no? Gobernados por partidos únicos en unos casos, que han intentado llegar ahí y algunos se han quedado en el camino, ¿no? Entonces, el Muy bien, partido socialismo, socialismo. socialismo, bueno, son procesos también donde se trata de que las mayorías gobiernen y tengan una cosa más homogénea, ¿no? Pero tampoco ha habido eso, ha habido movimientos, por ejemplo, Yugoslavia tenía diversos problemas étnicos y la mejor manera de lidiar con ellos era más o menos hacer un proceso de interconsulta adecuado a esa zona. Y Tito lo logró durante un tiempo. Apenas desapareció Tito, se desarticuló en 20 y la OTAN aprovechó para desarticularla ya físicamente, ¿no? Todos los problemas surgieron de nuevo. Los croatas se siguen matando contra los serbios, contra los bosnios, montenegrinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que informarse un poquito más y leer Para mucha eso estamos, historia, para eso estamos, pero que nos haga las definiciones, pues, Iván. ¿no? Así, y ver cómo funciona. Las generalidades siempre traen primero malas apreciaciones y pésimos juicios, ¿no? Hay que, es como decirte, tal persona, ¿qué diagnóstico tiene? Bueno, hay que analizarlo en su pertinencia, en tu zona de ver y todo lo demás. Hacer generalidades, ni dos hermanos son iguales. Y Astenia, la Astenia Estrella dice, igual también se hace con la salud, desgraciadamente, se refiere a la falta, pues, de cosas. Y así, ¿y cómo se solucionaría este problema en el Perú? El tema de la bueno, salud.
¿Qué es lo que propones? No, lo primero que se tiene que ver es hacer un análisis adecuado, tienes que tener un diagnóstico bueno, con la participación de la gente. Si vas a traer gente de afuera que te diagnostiquen, está mal. No, no, no son viables. La gente sabe muy bien cuáles son sus necesidades. No, nosotros no tenemos que decirle cuáles, nosotros no podemos imponer las prioridades. Las prioridades las tiene que poner la gente. Máximo los técnicos pueden ser como guías para ayudarles a describir, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí a que tú impongas tus criterios, siempre han surgido los problemas. Pero los recursos, En muchas partes en el Perú ven al Estado como un otro, no lo ven como parte de ellos, lo ven como una parte que hace interferencia en su quehacer, ¿no? No lo siente como ellos. bueno, yo No, es así. soy testigo de ello. En mi pueblo, cada vez que hay una desgracia o lo que fuera, ellos se las arreglan, pero el Estado llegaba en mis tiempos, se presentaba para llevarse a los reclutas, nos quitaba a la gente, se los llevaba y no teníamos nada a cambio, se llevábamos, ese es el Sí, Estado, ¿no? no ha cambiado mucho en esos aspectos, ¿no? Entonces, tanto los gobiernos regionales, etcétera. Los gobiernos regionales son administradores de algunos temas, no de todos. Muy Entonces, bien. Luis Palomino dice, ¿es posible industrializar al país? Todos los países son capaces de industrializarse, siempre y cuando haya una decisión de hacerlo, y eso depende de los gobiernos, del Estado, que apoye o no determinadas iniciativas. El ejemplo más claro es China, que en el año 80, 1980, era pobre, con muchos muertos por hambrunas, qué sé yo, y ahora es una potencia que se trata de... ojo, porque, ojo, porque el Estado planificó y capacitó a la gente en eso. O Por sea, eso ahora me refiero, si el Estado hace una buena planificación, lo haremos, pero en el Perú hasta ahora no se inicia esa planificación porque el no, por Ejecutivo, ejemplo, la gente no sabe que no hay ningún plan que nos diga necesitamos tantos profesionales de tal cosa para industrializarnos en tal otra. No existe eso. eso es lo que reclamo en la UNI, que haya un plan estratégico, por lo menos no lo hay, cada rector trae su cuento y cada vez estamos peor, pero ni siquiera en una universidad, menos en el Estado general. Bueno, después tenemos a Luis, en todo caso hay que hacer un plan, hay que decir qué queremos, si nos interesamos, lo haremos, eso no hay ningún problema. Pero aquí viene un tema interesante porque si nos industrializamos todos, haciendo teoría, los productos tecnológicos, como ya se generalizan, bajan de precio y al bajar de precio, los que antes tenían el monopolio la van a ver cuadras y no van a ser problema, pues como en el caso ahora de Estados Unidos, que ya no puede con China y y, y ya está haciendo problemas, ¿no? Bueno, o sea que a ciertos países que tenían el monopolio no les conviene que los otros se industrialicen, obviamente. Ok, entonces viene Luis Palomino, no, perdón, Jorge MT nuevamente dice, buen invitado, doctor Modesto, es un gusto su entrevista. Muy bien, mira, tienes tú acá admiradores, ¿ah? Henry Aucat dice, profe, apruébeme. Este pate debe ser un alumno mío, pero quiere que ¿ah? Vamos a ver, tiene que portarte bien, pues hacer buenos exámenes. Em, ya vamos terminando, dice. Ya vamos a ver. Jorge dice, profesor, el invitado que tiene que decir sobre las denuncias sobre la U del Pacífico, sobre estudios económicos fraudulentos, sobre la factibilidad de la carrera interoceánica y cuál es la situación. ¿Sabes algo? No, 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 pero Hay hay estudios. varios, hay, hay varios estudios que se prestan a malas interpretaciones, ¿no? No, no, no sé nada de respecto. Sería bueno que te lo pasen para ver qué hay. A ver si nos pasan las informaciones, ¿ah? De dichos a catedráticos que hicieron dichos estudios. Bueno, va a investigar y van a ver de qué se trata. René Pacho dice, felicitaciones, doctor Montoya. Sin ciencia no hay futuro y gracias al señor Iván por su aporte a una sociedad más informada. María dice, sí, el invitado nos enseña muy claro.
Jorge, doctor Montoya, ¿cuándo entrevista al gran Anthony Zapata, historiador de la PUC? Ahí querías un socialdemócrata, ahí cógelo. Mira, yo lo he entrevistado, pero me parece la última vez me dijo que estaba un poco enfermito. Ojalá que mejore pronto para entrevistarlo. María dice, ¿es médico o economista el invitado? Él es economista. Carmen Avelino, queremos buenos gestores, todos queremos lo mismo. Gracias, Iván. Gracias, amigos. Compartan, hagan a like, inviten a sus amigos, sus contactos para hacer más por la ciencia. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, Iván y amigos. Chao, chao, chao. Algo. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.